Lucas capítulo 22. La semana pasada acabamos en el versículo 23 y es muy importante ubicarnos en donde estamos. Estamos con Jesús en lo que se llama el aposento alto. Es el lugar donde Él escogió para tomar la última Pascua que iba a tomar con ellos, con sus discípulos, que se volvería la primer cena del Señor, que celebramos la cena del Señor la semana pasada. Es la comunión íntima que tenemos con el Señor, donde Él nos invita a recordar lo que Él hizo por nosotros, quién es Él y los beneficios que tenemos al tener a Jesús como nuestro Señor de señores y Rey de reyes y como nuestro Salvador de manera personal. Y entonces Jesús, y acuérdate, esto es el jueves de esa semana, el mismo jueves, saliendo de esto que vamos a estudiar hoy, Él va a Getsemaní y ahí es donde Judas arresta junto con los soldados del templo a Jesús, lo llevan a casa del sumo sacerdote, ahí lo enjuician a Jesús de manera ilegal porque no se podía hacer juicios de noche, falso testimonio, le azotan, dicen que está blasfemando, porque él claramente está diciendo que él es Dios, que él es el Mesías. Lo meten en una cárcel, ¿no? En un calabozo en la casa del sacerdote, y al día siguiente, muy de mañana, lo presentan ante Poncio Pilato. Poncio Pilato, como un buen administrador de justicia, un prefecto, hoy sería como un ministerio público que sabe, o sea, ante un ministerio público todos los días se están presentando gente y le están diciendo, mira, agarramos infragante a esta persona, y entonces tiene que entrevistar, tiene que ver testigos, tiene que ver la evidencia, y Poncio Pilato, después de ver toda la evidencia, entrevistar los testigos, entrevistar a Jesús, él saca y presenta a Jesús todo golpeado y dice, no encuentro ninguna falta en este hombre. Y lo que el pueblo dice es, no importa, crucifícale. O sea, no importa la evidencia, no importa la verdad, no queremos a Jesús en nuestra vida. Y entonces ya Jesús va y es llevado al Calvario, y ahí en el Calvario es donde se resuelven muchísimas cosas, y es donde comienza realmente nuestra fe, es lo central, porque Jesús en la cena dice, esto es mi sangre que será derramada por todos ustedes, esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Entonces Jesús pone en el centro de la historia de la redención la cruz del Calvario. Realmente ahí en la cruz es donde hay un antes y un después, y sobre todo en nuestras vidas. Entonces ahora Jesús está dando últimas instrucciones. Acuérdate, Jesús tuvo 3 años y medio con sus discípulos, entonces lo que está diciendo es algo sumamente importante, es algo muy íntimo, es algo muy profundo. Jesús no quería que ahí hubiera interrupciones, por eso cuando Judas ya decide entregar a Jesús, hace arreglos Jesús para que no sepa Judas dónde va a ser la cena, pero que sí esté ahí. Y entonces es hasta que sale Jesús para Getsemaní, es donde Judas ya va y ya sabe dónde va a estar Jesús después. Entonces vale la pena como ir caminando lento hacia el monte Calvario antes de llegar a Getsemaní y seguir con Jesús aquí, pero ese es el contexto que está sucediendo. Entonces mira lo que dice versículo 23. Entonces ellos, muy importante, versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por el quien es entregado. Y Jesús está hablando de Judas. Ahora, una de las cosas que sucede es que nadie de los que está ahí en la cena con Jesús sospecha que es Judas. Entonces, por 3 años y medio Judas comportándose bien, o sea, dirías, no, pues este es un discípulo, o sea, que de veras es discípulo, que, o sea, hay mucha confianza porque es el tesorero del grupo, entonces hay mucha confianza, hay hasta autoridad que se le está dando para gastar el dinero, y cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Entonces ellos empiezan a decir, ¿seré yo, Señor? O sea, hay convicción de ellos. Nadie dice, es Judas, sino el último que hubieran imaginado que hubiera sido el traicionero era Judas, el que menos hubieran pensado. Y entonces, cuando Jesús dice eso, versículo 23, ellos comenzaron a discutir entre sí. O sea, muy, muy argüenderos y muy
peleoneros y discuten. Y yo digo, ¿cómo puede ser que estén discutiendo en un momento muy íntimo y muy importante para Jesús? O sea, Jesús está diciendo, mi cuerpo será entregado por ustedes. O sea, voy a sufrir por ustedes y mi sangre va a ser derramada por ustedes. Y de pronto ellos ya están en medio de eso, ya interrumpiéndose y discutiendo. Te das cuenta tan como tú y como yo. O sea, israelitas como, pues así, los latinos de pronto somos mucho así. Y entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer eso, quién habría de traicionarle. Versículo 24, hubo también entre ellos una disputa. Entonces hay dos discusiones en medio de todo eso que está sucediendo y pasan de una discusión a otra. Entonces, pero no tienen nada que ver, o sea, son polos opuestos a esta discusión, porque una discusión es quién va a ser el que lo va a traicionar, seré yo, Señor, seré yo, o sea, pasaron de ser los posibles traicioneros a lo que sigue en esta discusión. Ahora, un detallito ahí, esta palabra disputa es filonikei, que significa filos es amor, ¿no? Por ejemplo, filosofía es amor al conocimiento, a la sabiduría. Entonces, todo lo que ves con filo es amor. Y aquí tienes filoniquía, que es amor a la pelea. ¿Conoces a alguien así? O sea, que nada más no se puede ir a dormir si no se agarra con alguien. Pero son los discípulos de Jesús. Y yo me imagino así, Jesús, ahora, no ves solamente en este momento que están discutiendo entre sí, peleando entre sí, son argüenderos, sino los ves en muchos momentos en los 3 años y medio del Evangelio de Jesús. Ahora, pensarías que después de 3 años y medio de estar con Jesús, eso ya se hubiera aplacado. Y no. Ahora, ¿dónde se termina todo eso? ¿Dónde se termina el pleito y la contención y a ver, en la cruz? O sea, cuando ellos ven a Jesús y ya Jesús venía diciendo, va a ser crucificado, va a ser crucificado. Y ellos así, o sea, no les pasan ni por aquí, están con su rollo, ensimismados y peleándose unos con otros. Y entonces aquí ellos están, o sea, amando la pelea o amando ser contenciosos y están entre ellos discutiendo o disputando sobre quién de ellos sería el mayor. La palabra mayor es mega. ¿Quién es el mega aquí entre nosotros? Ve de qué discusión a qué discusión pasan. Pasan de la discusión de quién es el traicionero a quién es el más importante en el reino de los cielos. No tienen nada que ver una con la otra. Ahora, yo me imagino a Jesús viéndolos estos, o sea, ahí está Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Bartolomé y Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, otro de los apóstoles, y están diciendo, Pedro, ¿no viste que yo fui el que dije en Cesarea de Filipos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y viste cómo Jesús me dijo, bien has dicho, yo creo que yo debo de ser el más importante en el reino de los cielos. Y Juan, no, ¿qué no ves? Yo soy el discípulo amado. Es más, ve dónde yo estoy recargado en la cena del Señor. Estoy muy cerca del corazón de Jesús. O sea, hay uno con el otro y otro de ellos diciendo, no, pero cuando me llamó Jesús, me dijo que yo era un verdadero israelita. Y entonces ellos discutiendo entre sí cuál era el más importante y cuál era el mayor entre ellos. Y yo me imagino a Jesús en ese momento tan importante para él, tan íntimo, que no quería interrupciones, viéndolos discutir como niños chiquitos, diciendo, o sea, después de 3 años y medio esto sigue igual, así. Pero todo se termina en la cruz. Cuando ellos por fin logran ver a Jesús crucificado, cumpliéndose todo lo que dijo Jesús. Y, o sea, en la muerte más dolorosa, más humillante, de mayor agonía, Jesús realmente entregando su cuerpo y su vida por ellos y derramando hasta la última gota de sangre. O sea, ahí ya qué discusión, qué decías. O sea, ahí en la cruz todo se resuelve. Y entre hermanos, entre cristianos, cuando hay puede ser discusiones y diferencias teológicas. O sea, no, yo creo que la Biblia dice eso. No, yo creo que tú estás mal. Yo creo que la Biblia es, ok, vayan a la cruz. Y vean a Jesús, o sea, en los evangelios, vean a Jesús cómo está agonizando. Y ahí ya, ¿qué decías? ¿Cuál es la diferencia?
Porque Jesús derramó su sangre para perdón de pecados. Y entonces ustedes no se pueden poner de acuerdo y decir la paz y vamos a amarnos y perdonarnos. O sea, todo se resuelve ahí en la cruz. O sea, y hasta de cuestiones políticas, y estamos a un par de semanas, ¿verdad?, de las elecciones. Y no, pues yo con esta, y no, yo con esta, porque ya es esta, ¿no? Este no pinta. O sea, pobre. Pero es eso, yo con esta, no, yo con esta, y así todo, ok. ¿Quieren que se resuelva el asunto? Vayan a la cruz. Y entonces ya, ahí ya no hay, así, ¿qué decías? Y ahí todo se resuelve, porque esto ya en 2, 3 semanas se terminan las elecciones, ya se va a saber quién va a ganar. Y tu vida va a continuar y va a haber situaciones y problemas y gozos y desalientos y sinsabores en tu vida, con y sin esa candidata o con y sin ese candidato. Todo se resuelve en la cruz. Cuando tengas un problema matrimonial y así, no, pues yo tengo la razón y él así. Una de las cosas que sí sabías, ¿verdad?, que en un problema matrimonial los dos creen que tienen la razón. Y ese es el mayor problema. Cuando, a ver, ¿no podrías considerar que estás mal? Ah, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿nunca te has equivocado tú en tu vida? Ah, pues sí, ¿verdad? Y entonces ahí es, ok, vayan a la cruz. Y entonces ya ahí como que todo se diluye, o sea, como que ya hay el problema o la diferencia. No, pues es que él le va a la América y yo a las Águilas. Vayan a la cruz. O sea, ahí ya como que todo. Y una de las cosas que pasa cuando leemos la Biblia y leemos estos pasajes como el de hoy, es que nos ubican. Porque somos bien desubicados, o sea, como seres humanos nos desubicamos muy fácilmente, o sea, como que no entendemos bien las cosas. Pero ahí están ellos discutiendo quién sería el que había de ser el más grande, el mayor, el más importante, versículo 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones, ahora hoy no tenemos reyes, bueno, sí hay reyes, pero son de chocolate, o sea, así el reinado de Inglaterra, y ya tienes a la reina que se murió, y entonces pues ahora no es la reina, ahora es el rey, y dices, sí, pero pues ya está bien viejito, ya para qué quiere ser rey a esa edad. O sea, como que ya no puedes ni caminar bien, ni pensar, y esperó tantos años para ser rey y ahora ya no puede hacer nada con eso. Y ya realmente no tienen poder, no tienen autoridad, nada más tienen pues propiedades y castillos y joyas y vestidos. Ahora hay princesas, ¿sabías que hay princesas todavía en el mundo? No de Disney, ¿eh? O sea, princesas del gobierno. ¿Y qué hacen? Pues nada más van a ver qué se van a poner para su próximo evento social. O sea, realmente ya no hay poder, ya no hay autoridad. Ya la mayoría de los países son parlamentos o el presidente con la Cámara de Diputados y de senadores o un primer ministro y un presidente, por ejemplo. Y Jesús usa eso, o sea, en las naciones y va a usar este ejemplo que hoy pues todavía aplica para nosotros. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los reyes, o sea, los que gobiernan un país, una nación o una etnia, dominan y están arriba. Entonces en México es el presidente de la República, para los estados son los gobernadores, para los municipios son el presidente municipal, y ellos están arriba de todos, y ellos gobiernan, y ellos dominan, y ellos deciden, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Fíjate cómo Jesús dice, no son bienhechores, son llamados bienhechores, porque en tiempos de Jesús, quien goberna, acuérdate quién era el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenías, ¿no?, al César, que era Augusto César, y de ahí abajo tenías gobernadores de las regiones. Entonces tenías un gobernador de la región de Judea, y no solamente eso, sino tenías entonces después prefectos, que es Herodes, por ejemplo, después Poncio Pilato. Y entonces les decían que eran, no tanto la palabra es bienhechor, sino benefactor. Entonces el que estaba por arriba y el que gobernaba una región, es nuestro benefactor. Y yo digo benefactor, pero Jesús dice, son llamados bienhechores, benefactores, cuando realmente el único benefactor es Dios. O sea, todo, ¿por qué? Porque es eso, no, pues es que es nuestro bienhechor o nuestro benefactor, porque nos ayuda. Y yo digo, ¿en qué te ayuda el gobierno? Dice, sí, nos ayuda, Talí, nos da
una ayudadita a los ancianos mayores y a los que no estudiamos ni trabajamos también, nos dan nuestra tarjeta y todo. Digo, ajá, ¿y de dónde crees que viene ese dinero? O sea, del mismo ciudadano, del mismo gobierno, de los impuestos. Por eso era tan efectivo el Imperio Romano. ¿Por qué? Era la paz romana. Entonces, si quieres que todo esté en paz y todo esté en orden y todo esté bonito, está bien, pero ¿a costa de qué? De tus impuestos, de opresión. Por eso odiaban a los publicanos. Entonces, ¿quieres que haya orden y haya paz? Está bien, pero van contra tu libertad. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Mucho orden y mucha paz o mucha libertad? Y es así, o sea, siempre ha estado en los gobiernos, pero así es, y así funciona el mundo y Jesús simplemente lo sabe. Pero entonces, ahí está, Jesús dice, les llaman bienhechores o benefactores, pero realmente son gobernantes, se enseñorean, y muchos de ellos en tiempos de Jesús, tiranos, o sea, Herodes. Herodes manda a matar a los niños de 2 años y menos. O sea, son así, es eso lo que nosotros queremos. Y ellos no están ahí para servir al pueblo, están para servirse. O sea, para eso estaban. Ellos, no es de que la lana que les llega a la gente que tiene necesidad de los programas sociales salga del sueldo del gobernador, ¿verdad? No, sale de los impuestos, y entre más impuestos se necesita, más opresión al pueblo. Pero bueno, dejemos la política a un lado, ¿verdad? Y entonces los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Muy importante, Jesús dice, así no es entre nosotros, no es entre los cristianos así, no es en la iglesia así, no es en nuestras familias así, sino que el mayor entre vosotros, el que quiere ser mayor, el más importante, es como el más joven. Ahora dices, ¿qué tenemos los jóvenes? Estamos muy bien, así digo, sí. Pero en tiempos de Jesús los jóvenes no tenían derechos y no tenían privilegios. Así, eso era. Eres joven, no tienes derechos ni privilegios. Y Jesús, una de las cosas que está diciendo es eso, que en el reino de los cielos, una de las cosas que tienes que dejar a la entrada es tus derechos y tus privilegios. No tienes que estar viendo todo por ti mismo, que es un poco el problema de la humanidad. Y entonces, el que sea el mayor tiene que dejar a un lado sus derechos y sus privilegios, y el que dirige, el que es líder, quien quiere ser líder en el reino de los cielos, en una familia cristiana, sea como el que sirve. Y aquí la palabra que sirve es diácono. ¿Has escuchado esa palabra en la iglesia? El diácono. ¿Qué crees? Soy un diácono en la iglesia. Ahora, ese nombramiento no es como de mucho así, diácono, no, porque significa el servidor de todos. Significa el que junta el polvo. Eso es un diácono. Entonces, si tú eres diácono, entonces vas y ves un papelito así y dices, no, pues lo recojo. Vas y ves que no hay papel de baño en el baño, vas y lo pones. No, pues es que ya está todo tapado el baño. No, pues voy a llamar aquí a ver quién es el encargado de mantenimiento. Digo, no, vas y ya sabes dónde está el destapacaños y los destapas. Es eso, pero eso aplícalo en todos los aspectos de tu vida. En el lugar donde trabajas, en tu familia. Entonces, no, lo que Jesús hace es que la pirámide, ¿no?, en las organizaciones está así, y está el que tiene más autoridad, el mayor de la organización, y todos los que están abajo le tienen que servir al que está arriba. Y Jesús lo que hace es, no, entre nosotros no es así, es al revés. El que está hasta abajo y que quiere ser mayor sirve a los de arriba. Dices, órale. Sí, y una de las cosas que ha estado pasando en las escuelas de negocio de todo el mundo, ya hay un nuevo modelo de administrar o ser el director general, que ya no todos están para servirte a ti, sino tú como director estás, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar para que hagas tu trabajo? Ya ha cambiado un poco el modelo, porque pues al final el estilo de Jesús sí es lo que importa. Pero está hablando de eso, en el reino de los cielos, en la iglesia, en tu familia cristiana. No es así como en el mundo, sino el líder tiene que ser el que sirve. Y ahora, está clarísimo quién es el líder aquí y quién es el mega. Es Jesús. O sea, eso no
cabe la menor duda. Ya lo hemos visto en los evangelios, ya lo hemos visto en las epístolas. Ahora, Jesús, su título es de Rey de Reyes y Señor y de Señores. Y dice, sí, Rey de Reyes y Señor de Señores, y gloria a Dios. Pero aquí lo que él está diciendo es que, sí, yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también soy servidor de servidores, porque Él es el mayor. Y Él es el que vino a servir a todos. De hecho, en el contexto que está sucediendo esto, es en el aposento alto. ¿Quién organizó el aposento alto? Jesús. Él hace todos los preparativos, Él sabe dónde va a estar. Él manda a Pedro y a Juan a preparar lo que ya está preparado. Y entonces cuando ellos entran, hay una cubeta con agua y hay una toalla. Y entonces ellos, ¿y quién crees que la organizó para que estuviera ahí ese día? Jesús. Para dar este punto y que les quedara muy grabado en sus mentes y que tú lo tuvieras registrado en Juan capítulo 13. Lo puedes leer y lo puedes leer a detalle. Ahora, ellos vienen acuérdate, es la Pascua, hay más de 2 millones de personas en Jerusalén, y 2 millones de personas es mucha basura, mucho movimiento, no hay coches en ese tiempo, solamente hay caballos, ¿no? Hay burros, y todos están dejando su excremento por toda la ciudad, y ellos tienen que venir desde el Monte de los Olivos. No se usaban botas, no se usaban tenis, se usaban guaraches y sandalias. Entonces cuando tú entras a una cena muy íntima, entonces habría un esclavo, pero el más bajo de los esclavos hacía limpiar los pies a la gente que llegaba a una cena como la que se está celebrando aquí. Y Jesús deja la cubeta, Jesús deja la toalla y no tiene un esclavo ese día, no lo organiza. No, ¿por qué? Porque Él iba a ser. Entonces a la mitad de la cena de lo que está sucediendo y que está dando y está diciendo, yo voy a entregar mi vida, yo voy a derramar mi sangre por ustedes, yo voy a padecer mucho, yo voy a sufrir, pero al tercer día voy a resucitar, y le está dando las instrucciones, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Se levanta, toma así y ahora ojo, todos pasaron por la puerta, todos pasaron por donde estaba la cubeta, todos vieron la toalla y nadie se ciñó. ¿Por qué? Porque no se nos da, ¿verdad? O sea, dices, no, eso es para alguien más. Yo paso y tomo mi lugar. Y es más, quiero estar al lado de Jesús, ahí. Pero nadie toma la cubeta y nadie toma la toalla. O sea, no se nos da. ¿Y qué hace Jesús? Se para, se ciña la toalla y va uno por uno lavando los pies de sus discípulos. Y Pedro se da cuenta de lo que está sucediendo, que era el trabajo para el esclavo más bajo del momento y del lugar. Y Pedro está, Señor, no, ¿cómo tú a mí me vas a lavar los pies? Y dice Jesús, si no lo hago, no tienes parte conmigo, ni en mi reino. Y dice, ok, no, sí, hazlo. Y entonces Jesús termina, se quita la toalla. ¿Te imaginas todo el agua de qué color queda los pies de estos hombres? Así, y dice, ok, lo que acabo de hacer yo, así lo tienen que hacer ustedes uno con el otro. Y se les queda grabado en su mente y en su corazón. Y se nos tiene que quedar grabado a ti y a mí. Así, y entonces como que lo que no se nos da, Él nos tiene que impulsar a hacerlo. Pero Él vino y puso el ejemplo por nosotros. Entonces, ahí está lo que está diciendo Jesús. Entonces no solamente vino a limpiar como diácono el polvo, sino las personas, relaciones. Vino a servirnos. Él no vino a ser servido. Él vino a servir y a dar su vida por los demás. Ese es Jesús, el Jesús de la Biblia. Y entonces, si quieres ser un buen líder, ahí está, sirve a tu familia. ¿Quieres ser un buen líder de tus casas, de tu matrimonio, de tus hijos? Sírveles, ámales, ve cómo les puedes ayudar. O sea, esa idea de que el papá llega y todo tiene que estar listo y la comida rica y todos se tienen que sentar a la mesa. Y así digo, no, yo no lo veo aquí con Jesús y sus discípulos. Versículo 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Buena pregunta de Jesús, ¿no? ¿Cuál es mayor, el que se sienta y ya así está todo listo y es mayor el que se sienta o el mesero que le sirve? ¿Cuál es mayor?
Y Jesús dice, ¿no es mayor el que se sienta a la mesa? Y la respuesta es sí, en el mundo sí, así es, así funciona el mundo. Pero Jesús dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces cambia todo, o sea, rompe Jesús por completo esa idea y ese paradigma, versículo. Entonces, yo estoy entre vosotros, y la palabra original, yo estoy entre vosotros como el diácono. Entonces, si Jesús es diácono, ¿cuánto más tú y yo no deberíamos de ser? Diáconos de los unos de los otros y servirnos los unos a los otros. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, fíjate, ya Jesús deja claro eso. O sea, yo me imagino que Jesús dice, yo estoy aquí con ustedes como el que sirve, les acaba de lavar los pies y todos se quedan en silencio, o sea, como, órale, o sea, qué lección. Pero Jesús les dice, y ustedes han estado conmigo en mis pruebas. ¿Cuáles pruebas? Muchas de las que Jesús vivió, o sea, le levantaron falso testimonio, le decían que era un bastardo, que era un mentiroso, que sus milagros los hacía en nombre de Belcebú, de Satanás, así. Y Jesús dice, yo, o sea, ya vi que se están peleando, ya vi que son bien inmaduros, ya vi que no agarran un lebrillo y no se ciñen la toalla, pero lo que sí sé es que hasta hoy han estado conmigo y son fieles. O sea, Jesús ve también esas cosas, porque entonces siempre estamos, no, Jesús seguramente ve que no, hago bien mi chamba y todo, pero Jesús sabe cuando le seguimos y Jesús sabe cuando hemos decidido estar con Él y que somos fieles. Y entonces vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces Él se da cuenta cuando eres fiel, aun cuando nadie se dé cuenta lo que estás haciendo en tu vida. Y está bien, porque acuérdate, como un joven has dejado tus privilegios y tus derechos en la puerta. Entonces, aunque nadie se dé cuenta lo que tú haces, Él sí se da cuenta. Y ahí digo, qué padre, qué bien que se dé cuenta, es un alivio. Versículo 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Entonces está hablando de algo que no es ahora, sino va a ser en el futuro. O sea, aquí van a ser siervos, van a amarse unos a otros, van a hacer lo que tienen que hacer, pero va a haber una recompensa por eso. Y está hablando del reino de los cielos, está hablando de la eternidad, y dice que se van a sentar conmigo, a tener comunión en mi mesa, en mi reino. ¿Ve el reino de quién? El reino de Dios. Y os sentaréis en tronos juzgado a las 12 tribus de Israel. Y eso va a ser para los apóstoles. Entonces, toda la labor que hicieron y los fieles que fueron, un día tendrán una recompensa. No aquí y ahora. Entonces, todo lo que haces para el Señor, así que nadie te aplaude y que igual nadie lo ve, un día va a tener una recompensa para ti en el reino de los cielos. Versículo 31. Dijo también el Señor. Ahora todos están poniendo atención, ya lavó sus pies, ya les dijo cómo tiene que ser. Y entonces, pero ve de qué está hablando, está diciendo, y en mi reino ustedes van a juzgar, y en mi reino ustedes también van a tener un reino. Y entonces yo me imagino que están así, órale, así ¿y qué más, Señor? Dinos qué más. Y se voltea y dice el Señor, Simón, Simón. Ahora, es Pedro, acuérdate, se llama Simón, y Jesús le dice, pero ahora te llamarás Pedro, porque en esta roca, lo que Pedro dice es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa afirmación, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces, porque Jesús les hace esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Ahora, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, bien has dicho. Y entonces, ahora yo me imagino que Pedro en esta discusión de quién es el mayor, él está, no, pues seguramente yo soy el mayor, mira, yo soy como su consentido. Él me llevó al monte de transfiguración, así todo. Y entonces, y está hablando de reinos, y está hablando de autoridad y de poder. Y eso llama la atención a cualquiera, ¿o no? Y entonces se voltea a Jesús y dice, Simón, Simón, y yo me imagino a Pedro con sus ojos enormes, que algo me va a ofrecer de más. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Ahora, hay dos momentos cuando Jesús repite 2 veces el nombre de alguien.
Uno para una advertencia y uno para tener compasión. Entonces, María, María, Simón, Simón, o sea, talí, talí. Entonces, ahora puede ser dos momentos. Llamar la advertencia, cuidado, o compasión. Y yo digo, puede ser las dos, una advertencia con compasión. Y a mí me gusta mucho eso que hace Jesús aquí. Porque entonces dice, Simón, Simón. Y yo, imaginas a Pedro así, abriendo los ojos. ¿Qué me va a decir ahora? Simón, Simón, he aquí a Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y yo me imagino sus ojos más grandes todavía. Es algo que igual no se esperaba. O sea, Simón, Simón, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte como a trigo. Ahora, algo que aprendemos es que Pedro es intocable sin el permiso de Jesús. Y eso aplica para ti y para mí. O sea, Satanás no puede hacer nada y pasarnos por una situación, una prueba, si Jesús no lo permite. Es Job. O sea, está Satanás, llega al trono de Dios y Dios mismo le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás no puede hacer nada con Job si Dios no le da permiso de hacerlo. Tú y yo somos intocables, a menos que Jesús lo permita. Ahí no dicen amén, ¿verdad? Porque entonces, a ver, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte. Venga, no, dices, no, le dijiste que no, ¿verdad? ¿Qué es esto de zarandearte? Como al trigo. Entonces había un proceso en la época de Jesús que es en base de aventar. El trigo, cuando ya está maduro, no se puede procesar así, sino se tiene que quitar la cascarilla y todo lo que contamina y todo lo que estorba y todo lo que no sirve. ¿Y cómo era? Era un proceso de peso con aire, ¿no? Entonces era golpeteo con aire. Entonces el trigo se aventaba y como con un filtro se golpeaba y entonces con el aire la cascarilla volaba y el trigo caía. Entonces ve lo que está diciendo Jesús a Pedro. Pedro, Satanás me pidió para agarrarte, aventarte, golpearte y que caigas. ¿Has pasado por eso en tu vida alguna vez? Que dices, no, o sea, me aventaron, me golpearon y caí. Ahora, ojo, Pedro tenía que ser pasado por esto. Porque Pedro está tan lleno de Pedro que necesita ser limpiado y quitar la cascarilla para poder ser usado. El trigo maduro no puede ser comestible si no se le quita eso. No se puede usar. Y después de esto que sucede, de esta prueba que le pasa a Pedro, que es golpeado y es zarandeado y es quitada la cascarilla de Pedro, Pedro se vacía de Pedro, entonces puede ser usado por Dios. Y entonces en el libro de Hechos ves como Pedro en Pentecostés, en su primer sermón, 3,000 personas se convierten, y más adelante 5,000, y más adelante en casa de Cornelio cae el Espíritu Santo por su visita. Tienes que saber eso. Si Dios permite que seas zarandeado como trigo, no es para destruirte y dejarte ahí, sino es para limpiarte y hacerte diferente, para transformarte, para poderte usar. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, ahora ve lo que va a decir Jesús. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Imagínate los ojos de Pedro. Pero yo he rogado por ti. Entonces cuando vas ahora un dato importante, es cuando se limpia el trigo que ya está maduro, se llama tamizado, pero también hay otra manera y otro proceso que es el tribulum. De ahí viene nuestra palabra tribulación. Entonces cuando Dios nos pasa por tribulaciones,
y permite eso en nuestra vida, es para quitar la cascarilla y podernos usar, para hacernos mejor. Y Jesús dice, vas a entrar por esa tribulación, pero no te preocupes, Pedro, yo ya oré por ti. Y la oración de Jesús no solamente aplica a Pedro, aplica a ti y a mí. Entonces, cuando vas a entrar por una tribulación, tienes que recordar, Jesús ya oró por mí. Jesús ya oró por mí. ¿Para qué? Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Ahora, él falló, Él negó a Jesús 3 veces. Entonces es levantado, es golpeado, es azotado y falla miserablemente. Él falló, pero no dejó su fe. Porque cuando él falla y el gallo canta 3 veces y está en la casa del sumo sacerdote, Jesús está en el segundo piso, él está en el primer piso. Ahora, chécate esto, y lo vamos a ver más adelante, pero cuando él niega a Jesús por primera vez, no es delante de un soldado romano y la espada está de fuera, tienes que negar a Jesús si no te matamos. No, es entre una muchacha que trabajan así, dice, oye, tú no eres de ellos, tú no eres Galileo, tú hablas como ellos, y dice, no soy. Se dio ante una muy pequeña presión. Pero ¿qué es lo que sucede? Después de que lo niega 3 veces, la mirada de Jesús se cruza con la de Pedro, y Pedro se da cuenta, y sale de la casa del sumo sacerdote y llora, y se arrepiente. Entonces, él falló miserablemente, pero no dejó su fe. Tú puedes estar aquí y ¿has fallado? Dices, sí, Talí, miserablemente. Tú puedes estar aquí y fallar miserablemente como cristiano y no dejar tu fe. Y eso es lo importante aquí. No dejes tu fe. Tu fe es lo más precioso que tienes. Porque hay gente que falla y dice, no, pues no sirvo para esto, y se va de la fe. Y no. O sea, justo necesitamos a Jesús porque fallamos y fallamos miserablemente, y cuando fallamos tenemos que seguir confiando en Jesús. Y entonces yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, es una promesa, Jesús le dice, vas a fallar miserablemente, vas a ser levantado, te van a azotar, vas a caer, vas a fallar miserablemente, pero tu fe no va a faltar. Y cuando regreses, vas a regresar, Pedro. Vas a regresar. Y cuando regreses, vas a confirmar a tus hermanos. Y confirmar es fortalecer. Entonces él, después de esta tribulación y esta prueba que vive, y de este fracaso miserable, sale fortalecido para poder fortalecer a los demás. Eso es lo que nos enseña Pedro aquí. Es un gran maestro. Y entonces, para que tú, vuelto, confirmes a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel. Ve cómo no está escuchando, O sea, Pedro, cállate y escucha a Jesús. Escucha su promesa, escucha lo que está diciendo. Escucha que ya oró por ti. Anímate, Pedro. Señor, yo iría contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y digo, no estaba listo, No estaba listo ni para ir a la cárcel, porque lo niega inmediatamente. Y no estaba listo ni siquiera para morir por Jesús. Pero después de esta prueba, está listo. Porque al final de su vida, Pedro, al final de su vida, y Jesús le dice, Pedro, tú cuando estás de joven, así inmaduro en el cristianismo, tú haces lo que tú quieres, pero va a haber un día que vas a hacer lo que yo. Y no solamente vas a morir por mí, sino vas a morir por mí boca abajo. Y Pedro, al final de su vida, fue encarcelado por Jesús y fue muerto por Jesús, pero todavía no estaba listo. Y nunca Jesús te va a dejar pasar por una prueba que no estés listo en tu vida. Entonces tienes que confiar en Él. No puedes fracasar miserablemente, pero no apartarte de la fe. Y Él, dispuesto estoy contigo a ir no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él les dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces, niegues 3 veces que me conoces. Y eso es lo que sucede. Y a ellos les dijo, cuando os envié,
sin bolsa, sin alforja y sin calzado? ¿Os faltó algo? Y ellos dijeron nada. Acuérdate, primero envía a los 12, después envía a los 70. Y cuando la primera vez que envía a los 12 como a sus prácticas ministeriales, dice, no lleven nada, confíen en mí. Pero él estaba entre ellos. Entonces dice, ¿se acuerdan cuando yo los envié? Ok, ¿confiaron en mí? ¿Les faltó algo? Nada. Ok, sigan confiando, versículo 36. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, ahora no es una espada larga de ataque, sino es una espada corta, muy útil, como podría ser para nosotros una navaja que sirve para muchas cosas. No es para atacar, es para defensa. Venda su capa y compre una. ¿Qué dice Jesús con esto? Ok, va a cambiar la situación, las próximas 24 horas van a ser muy importantes, tienen que seguir confiando en mí, pero tienen que ser prudentes y sabios. Eso es muy importante. Versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, ya va a suceder en las próximas 24 horas. O sea, esténse listos, ya va a suceder, los está preparando para lo que viene. Versículo 38, entonces ellos dijeron, Señor, aquí están 2 espadas. O sea, estos cuates de veras. Así 2 espadas pequeñas y aquí está, y Jesús dice, basta, o sea. Pero ve qué paciente y qué amoroso, y cómo a pesar, y así es como con nosotros. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que así decimos que no deberíamos de decir y Jesús sigue con nosotros y sigue instruyéndonos y sigue amándonos. Y era cuestión de tiempo para que ellos pudieran entender y reflexionar en estas cosas. Y saliendo, versículo 39, se fue como solía al monte de los olivos. Entonces Jesús como que tenía, o sea, siempre ya sabían, Jesús va a hacer esto, Jesús va a hacer esto. Y una de las cosas que tú tienes que aprender en tu vida es saber cómo Dios te guía. A ti, de manera personal y particular. O sea, ya sé, o sea, tengo que hacer esto y esto y esto y esto. O sea, ellos ya sabían que después del aposento alto, ellos ya sabían, Jesús va a ir a Getsemaní. Es lo que hace, así conocían a Jesús después de pasar tiempo con él. Y entonces saliéndose fue como solía al monte de los olivos. Y por eso Judas sabe, va al monte de los olivos. Va a Getsemaní, ahí es donde lo vamos a atrapar. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. El problema es que no lo hicieron. Y Pedro, o sea, no sé tú, pero si Jesús me dice, oye, Talí, Satanás me acaba de pedir tu alma para como a trigo, así, aventarte, golpearte y que caigas. Yo digo, bueno, primero le digo, Señor, puedes decirle que no, más adelantito. Pero si no hay opción y él dice, ya oré por ti. Y digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar. ¿Y qué hace Pedro? Se duerme. Pero Pedro nunca va a poder olvidar estas lecciones, porque al final de su vida Pedro dice a la iglesia, recordando esto, y les dice, oren, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él diciendo, nunca me va a suceder esto, nunca más. Oren. Y eso es lo que vamos a ver las próximas semanas. O sea, vamos a ir caminando con Jesús, saliendo del aposento alto. Él sale y canta el himno, va a Getsemaní, está ahí con ellos, ora a Dios 3 veces. Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Y ahí viene Judas con un beso. Y todavía Jesús le dice, Judas, ¿con un beso me entregas? O sea, sí, le cayó como un balde de agua fría, pero, o sea, Jesús tiene que vivir todo esto. Y muy importante, se quedan dormidos, Pedro les dice, vengan, oren un momento conmigo, los necesito. Y se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que vivir esto solo, para que el único héroe en la historia sea Jesús. Y nadie más. Él vivió esto, Él es el héroe, Él es nuestro Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nunca te olvides, es siervo de servidores. Y tú y yo así somos. Entonces como que nos ubica
cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que servir, cómo tenemos que comportarnos. Y pues sobre todo eso, cuando fracasas, sí, Talí, entonces ¿se vale fracasar como cristiano? Sí, por eso necesitas a Jesús en tu vida, una y otra vez y todos los días. Que necesitas a Jesús y su perdón y su salvación como el primer día que confiaste en Él. Entonces sí, ahora ¿qué hacemos cuando alguien a nuestro lado cae, es zarandeado como el trigo, cae y sí, quedan así, sí, o sea, algo cambia en su vida? Tenemos que ir, animarlo, fortalecerlo y que sí, que no abandonen su fe. Entonces, si hoy estás aquí y has fracasado miserablemente y habías pensado en abandonar tu fe, no la abandones. Dios en medio de eso hizo algo. Quitó algo que estorbaba en tu vida. Y entonces sales más fortalecido y puedes fortalecer a los demás. Y de pronto ya puedes ser usado por Él. ¿Cómo qué? Como diácono. Todos somos servidores. Eso es. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar en nuestra alma y en nuestro interior cómo dice Simón, Simón. Cómo dices nuestro nombre 2 veces. Advirtiéndonos por un lado, pero teniendo compasión por el otro. Gracias, Señor, porque nos enseñas que aún el cristiano, cuando fracasa, tú usas ese fracaso para limpiarnos y levantarnos y usarnos más adelante. Y eso es mucha gracia, eso es mucho amor, eso es mucha misericordia de ti, Señor. ¿Quién como tú? Solamente tú, Señor. Y te damos gracias. Ayúdanos a nunca, Señor, abandonar nuestra fe, sino siempre tener nuestros ojos puestos en la cruz. Y donde hay división y pleito y diferencias, que vayamos juntos, Señor, a la cruz, uno de un lado, otro del otro, pero volteemos a verte a ti y de pronto todo eso se desaparece y se desvanece. No hay tiempo para hablar de esas cosas cuando estamos viendo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.